Dios es fiel. Dios es fiel. Y eso es algo que todo el mundo debiera entender en estos tiempos. Dios es fiel. Nuestro Dios es fiel. Nuestro Dios es amor. Y nuestro Dios es toda justicia. Es justo. Adviento. Tiempo de preparación. Tiempo de espera. ¿A quién esperamos? Esperamos a Jesucristo. Eso es tiempo de Adviento. Nos preparamos continuamente a la espera de la llegada de ¿quién? De nuestro Salvador. Ustedes saben que la iglesia vivió toda una vida de Adviento. Ustedes saben que después de la caída de Adán y Eva, de que ellos cayeron en pecado, la iglesia empezó a vivir Adviento, un Adviento. Después de la promesa que el Señor le hizo a Adán y a Eva, o sea, a toda la humanidad, a todo su pueblo, de la llegada de un Salvador, que iban a ser un Salvador. Génesis 3:15, ¿quién lo tiene? El que lo tiene lo lee. Pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. ¿De quién está hablando ahí? Del nacimiento de un Salvador. ¿De que iba a venir un Salvador para qué? Para salvar a la humanidad, para levantar a una humanidad caída, para devolverle el paraíso, para devolverle la vida eterna que habían perdido. El Señor dice que ese Salvador que habría de llegar al mundo herirá a la serpiente en la cabeza, que él iba a vencer al pecado, la muerte y al mismo, muy bien, al mismo diablo. Y desde esa promesa empieza ¿qué cosa? A ver. Adviento. Adviento. Ahí empieza un tiempo de preparación. ¿Preparación para qué? Para recibir al Salvador de sus almas. Iban a recibir a aquel que le iba a devolver el paraíso, el que les iba a devolver la vida eterna, que le iba a perdonar sus pecados y los iba a reconciliar ¿con quién? Con nuestro Dios. Entonces la iglesia empieza a vivir un Adviento apenas después de la caída en pecado de Adán y Eva. Y ahora la humanidad no sabía cómo iba a llegar este Salvador al mundo, pero Dios no es incompleto. Dios en Isaías 7:14 enseña a su iglesia de cómo iba a llegar el Salvador al mundo. Isaías 7:14, ¿quién lo tiene? Por tanto, el Señor mismo dará señal de aquí, que la Virgen concebirá dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Por tanto, el Señor mismo dará una señal. Una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y su nombre será Emmanuel, Dios con nosotros. Entonces ya la gente sabía ahora de que el Salvador iba a nacer en este mundo como un humano, y que se llamaría Emmanuel, Dios con Nosotros. bien. El Señor está preparando a su iglesia para recibir ¿a quién? A su Salvador. Está preparando a su iglesia para que puedan esperar y reconocer a aquel que les iba a devolver la vida eterna, aquel que los iba a reconciliar con Dios. Pero ¿y cómo iba a ser este niño? Isaías 9:6-7. El que lo tiene lo lee. Porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha concedido. Sobre sus hombros llevará el principado y su nombre será Consejero, Admirable, Dios fuerte, Padre eterno y Príncipe de paz. La extensión de su imperio y la paz en él no tendrán límite. Reinará sobre el trono de David y sobre su reino, y lo afirmará y confirmará en la justicia y el derecho desde ahora y para siempre. Esto lo hará el celo del Señor de los ejércitos. ¿Cómo va a ser el Salvador que vendrá a salvar al mundo de sus pecados? Dios fuerte, consejero de paz,
Príncipe admirable. ¿Qué más dice? Padre eterno. Padre eterno. ¿Y cómo será su reino? Eterno. Y su reino será eterno. Dios presenta el poder de aquel que venía a este mundo para salvar a la humanidad como el Dios fuerte con un rey, con un reino eterno. Y Dios es fiel. Y Dios es fiel. Porque Dios cumplió esa promesa que hizo cuando apenas habían empezado el Adviento. Dios cumple esa promesa y lo vemos y lo leemos en Mateo 1, 21 a 23. ¿Quién puede leerlo? María tendrá un hijo a quien pondrá por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor dijo por medio del profeta. Una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrá por nombre Manuel. Y se cumplió lo que Dios había dicho. Una virgen concibió y dio a luz un hijo y su nombre fue Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y para que se cumpliera todo lo dicho por el Señor, recordó lo que decía Isaías 7:14: una joven concebirá y dará a luz un hijo y su nombre será Emmanuel, que significa Dios con Nosotros. Dios es fiel. Dios envió al Salvador al mundo. Dios envió a Jesucristo para buscar y salvar lo que se había perdido. Para buscar y salvar al pecador perdido que no tenía y no había sido bendecido aún con la vida eterna. Jesús vino a buscar para reconciliarte con Dios. Y eso Dios hizo no porque te odia, sino porque te ama. Y ahí entendemos ahora Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que entregó a su unigénito Hijo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesucristo vino a darte la vida eterna. Vino a librarte de la muerte eterna. Pero ¿saben qué pasó? Dios es fiel, cumple su promesa, a pesar de nuestra infidelidad. ¿Saben qué pasó? Cuando Jesús llegó al mundo, muchos no lo reconocieron, muchos lo rechazaron, muchos rechazaron el abrazo de Dios que Dios quería dar al mundo a través de Jesucristo. Muchos rechazaron la gracia del Señor que iba a ser manifestada en Cristo Jesús. Muchos rechazaron el cumplimiento de la promesa del primer advenimiento. Muchos rechazaron al Dios fuerte, príncipe de paz, al que tendría el reino eterno. Y esto lo aprendemos en Juan 1, 11 a 12. Muchos no estaban preparados. Muchos habían desatendido la palabra. Juan 1, 11 a 12. ¿Quién lo tiene? La palabra vino a los suyos, pero los suyos no la recibieron. Pero a todos los que la recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Muchos no lo recibieron, muchos no estaban preparados para el nacimiento del Salvador, pero aquellos que creyeron en Él les dio la potestad de ser llamados hijos. Los reconcilió con Dios, los hizo parte de la familia. Dios cumple su promesa, Dios es fiel a pesar de nuestra infidelidad. Dios envió a su Hijo para buscarte, para salvarte. Jesús nació, Jesús caminó entre nosotros, Jesús fue crucificado, muerto, sepultado. Al tercer día resucitó y ascendió. Y el primer adviento se cumplió. Pasó, se terminó el primer adviento. Cuando el Señor ascendió, empieza un segundo adviento. La iglesia continúa en adviento ahora. ¿Por qué? ¿Qué se fue a hacer? ¿Qué tiene que ver la ascensión con la vida de un cristiano? ¿Cuál es el consuelo? ¿Cuál es la alegría? ¿Quieren que les cuente? Juan 14:1 a 3 dice que no se turbe vuestros corazones, ustedes creen en Dios, crean también en mí. Les cuento que en la casa de mi Padre hay muchos aposentos e iré a prepararles un lugar para ustedes. ¿Qué fue hacer Jesús? Fue a prepararnos un lugar para... Y pronto volveré a buscarlo para que donde yo esté también estén ustedes. O sea, ¿cuál es la promesa cuando el Señor asciende a los cielos? ¿Que va a volver? Que va a volver.
a buscar a su iglesia y la va a llevar a aquella mansión fundada desde antes de la fundación del mundo, que está creada desde antes de la fundación del mundo. Él volverá. Y esta promesa la tenemos en Hechos 1:11. A ver, ¿quién lo puede leer? Los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. Así vendrá nuevamente como lo habéis visto ir al cielo. Volverá a juzgar a los vivos y a los muertos. Entonces la iglesia hoy está en tiempo de Adviento. Después de la ascensión de Jesucristo empieza el Adviento nuevamente. La iglesia se prepara, la iglesia se continúa esperando. ¿A quién? Al que habría de volver a juzgar a los vivos y a los muertos. Disfruta de este tiempo de la paciencia del Señor. Disfruta de esta muestra de amor con la cual Dios te trata todos los días, buscándote, perdonándote tus pecados, para que en Él puedas gozarte cuando el Señor vuelva a juzgar a los vivos y a los muertos. Acá cambia el tono del segundo Adviento. La primera promesa decía, el primer Adviento empezó con la promesa: y vendrá un Salvador para buscarte y salvarte. El segundo Adviento empieza con la promesa de: vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos. El Señor vendrá con todo su poder, con todo su esplendor, a juzgar a la humanidad. La segunda venida de nuestro Señor Jesucristo es un día de juicio. Y ahí veremos la justicia del Señor, apartando al incrédulo para mandarlo al infierno y apartando al creyente para enviarlo al cielo. En ese día, aquellos que permanecen firmes hasta el fin se gozarán en el Señor y en la vida eterna que tiene para ellos, porque el Señor es fiel, pero también es fiel en lo que dijo, y será el terror para aquellos que descuidaron la salvación y la fe que el Señor les ha dado, y los mandará al infierno. Hoy es tiempo de arrepentimiento. Hoy es el tiempo de prepararnos. Hoy es el tiempo de ver cómo estoy viviendo. Hoy es tiempo de dejar nuestros caminos que nos alejan del Señor. Hoy el Señor quiere tu corazón. Hoy Él quiere transformar tu vida. Hoy Él quiere enderezar tus pasos. Hoy es el tiempo de tu salvación. Hoy el Señor quiere reivindicar tu vida. Hoy el Señor te llama a que te vuelvas a Él y dejes el alcohol, el cigarrillo, las drogas y todo aquello que afecta a tu ser y pone en peligro tu fe y tu alma. Dios quiere que todos sean salvos, pero para ello tiene que dejar el impío su camino y el malvado sus malos pensamientos, dice la palabra. En este tiempo de paciencia que acabamos de escuchar en 2 Pedro 3, en este tiempo de paciencia el Señor está dándote la oportunidad en Cristo Jesús para que seas salvo. Él te está llamando. Así como la ascendió, dejó una promesa para la iglesia, también envió al Espíritu Santo para que nos ayude a congregarnos a sus pies, para que el Espíritu Santo nos conserve y congregue en Cristo, nos conserve en la verdadera fe para con Él. El Espíritu Santo es el que te acerca a Dios, el que te enseña de Dios, el que produce tanto el querer como el hacer las cosas del Señor. Por eso le dio al Espíritu Santo, para que te ayude en todas las luchas que agitan tu ser, para que te ayude contra la flojera espiritual, para que te ayude contra la fiaca espiritual. Hermanos, reflexionemos cómo estamos viviendo nuestra fe y cómo es nuestra relación con Dios. Y recuerden, Efesios 4:30 dice: no entristezcan al Espíritu Santo con el cual ustedes fueron sellados para el día de vuestra redención. Para el día de vuestra redención. Sin Espíritu Santo no hay redención. ¿Saben por qué? Porque no hay fe. Hermanos, hoy es el tiempo de preparación. Y empezó en ascensión, con la ascensión de Jesucristo, con la promesa del regreso del Señor. La iglesia continuamente tiene que estar preparada, refugiada en el inmenso amor de Jesucristo.
porque cuando el Señor vuelva, juzgará a los vivos y a los muertos. Él juzgará al mundo. Será un día de juicio. Y quiera que ese día glorioso para el creyente, tú y yo estemos firmes en la fe, para que seamos contados entre los benditos que se irán al cielo. Y no seamos parte de los malditos que sufrirán el terror del infierno. Quiera que ese día disfrutes de la presencia de Dios y de la gran bendición de ser un bendito que goza de la vida eterna. Amén. Quiero que escuchen esta palabra todavía acerca de lo predicado, que se encuentra en Mateo 25, versículo 31 al 46, y dice así: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, se sentará en su trono de gloria, y todas las naciones serán reunidas ante él. Entonces él apartará a los unos de los otros, como aparta el pastor a las ovejas de los cabritos. Pondrá a las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: vengan benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde antes de la fundación del mundo. Porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, fui forastero y me recibieron, estuve desnudo y me cubrieron, estuve enfermo y me vistieron, estuve en la cárcel y vinieron a visitarme. Entonces los justos le preguntarán: Señor, ¿cuándo te vimos con hambre y te dimos de comer, o con sed y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recibimos, o desnudo y te cubrimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y te visitamos? Y el rey le responderá: de cierto les digo que todo lo que hicieron por uno de mis hermanos más pequeños, por mí lo hicieron. Entonces dirá también a los de la izquierda: apártense de mí, malditos, vayan al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me dieron de comer, tuve sed y no me dieron de beber, fui forastero y no me recibieron, estuve desnudo y no me cubrieron, estuve enfermo y en la cárcel y no me visitaron. Ellos a su vez le preguntarán: Señor, ¿cuándo te vimos con hambre, o con sed, o forastero, desnudo, enfermo, o en la cárcel, y no te servimos? Y él les responderá: de cierto les digo que todo lo que no hicieron por uno de estos más pequeños, tampoco por mí lo hicieron. Entonces estos irán al castigo eterno, y los justos irán a la vida eterna. Amén. Dios es fiel. Así como Él cumplió la promesa del nacimiento de un Salvador, también cumplirá la promesa del regreso del juez y rey justo que juzgará a los vivos y a los muertos. Quiera que en ese día tu corazón se alegre al ver a Jesucristo, que vendrá con todo su poder, y tú seas contado entre aquellos que se irán a vivir con Él eternamente. Amén. Amén.